Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender a buscar los dominios de algunas funciones sin tener que hacer su tabla de valores ni tener que representarla. Pero para ello necesitamos conocer qué es una función polinómica, qué es una función racional y qué es una función radical. Porque dependiendo del tipo de función, el dominio se calcula de una manera u otra. Hoy vamos a trabajar ejemplos de cada uno de ellos para que sepáis diferenciarlos y sepáis ver cómo se calcula. Siempre que nos encontremos con funciones polinómicas, su dominio va a ser los números reales. ¿Y eso por qué? Porque una función polinómica es aquella función en la que está definida mediante un polinomio. Nos podemos encontrar con polinomios de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de la forma que sea. Siempre vamos a tener solución, siempre vamos a tener imagen. Ya sabemos del capítulo anterior que los dominios eran aquellos valores que les podemos tomar a la x, aquellos valores que le podemos dar a la x, donde existe función. Entonces, en un polinomio siempre va a existir función para cualquier valor que le demos a la x. Aquí, por ejemplo, yo tengo esta función, f de x igual a x más 1. Esto es una ecuación de segundo grado, por lo tanto es un polinomio. Esta ecuación de primer grado, siempre a la hora de representarlo, ya sabemos que es una recta. Si yo me pongo y la represento en el eje de coordenadas, hago mi tabla de valores, no lo voy a hacer, pero representada gráficamente sería una línea recta. ¿Por qué el dominio es todos los números reales? Porque el dominio es desde menos infinito hasta más infinito. Porque cualquier valor que yo le dé a la x, tanto por la izquierda como por la derecha, esta recta tiende a infinito hacia arriba y tiende a menos infinito hacia abajo. Cualquier valor que yo le dé en el eje de la x, siempre voy a obtener una imagen, siempre va a tener solución, siempre va a existir una función. Por eso los polinomios, sus funciones son los números reales. Si cogemos otro ejemplo, yo tengo, por ejemplo, esta ecuación, 2x al cuadrado menos 3x más 1. Como veis, sigue siendo también un polinomio y es una ecuación de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado, si las representamos gráficamente, me la voy a inventar, no tiene por qué ser esa. Si yo la represento gráficamente, es, por ejemplo, así. Siempre las ecuaciones de segundo grado son parábolas. La parábola, como veis, no termina aquí. La parábola tiende a infinito, por aquí y por aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier valor que yo le dé a la derecha, aunque aquí no esté representada, esto se tiende a irse abriendo, siempre va a haber solución tanto a la derecha como a la izquierda. Cualquier valor que yo le dé a la x, cualquier valor que yo sustituya aquí, tanto positivo como negativo, al operar todo esto voy a tener imagen, voy a tener función, voy a tener solución. Estos son dos ejemplos de primer grado, de segundo grado. Cualquier polinomio del grado que sea, su dominio va a ser los números reales, va a ser todo R. Si vamos a trabajar el dominio de una función racional es aquella en la que está definida por un cociente de polinomio. O mejor dicho, para que no os confundáis, siempre que os encontréis una fracción en la que el denominador tiene x, sería una función racional. Como ya sabemos, las funciones polinómicas, su dominio son todos los números reales. Pero al tener una fracción debemos de quitar aquellos valores que nos haga cero el denominador. ¿Por qué? Porque un número partido cero no está definido. Entonces, si tenemos esta función, vemos que es una función racional, entonces ya sabemos que su dominio es todos los números reales, pero le tenemos que quitar aquello que nos anula el denominador, que nos hace cero el denominador. ¿Qué valor es el que nos hace cero el denominador? Para poderlo averiguar, tenemos que cogerlo y igualarlo a cero. Cogemos 2x más 10 y lo igualo a 0 y despejo. Sería menos 10 partido 2, que sería el número menos 5. Ya sé que si yo le doy el valor menos 5 aquí, me saldría 0. 2 por menos 5 menos 10 más 10, 0. Y me saldría menos 3 por menos 5 sería 15 partido 0. Y eso no estaría definido. Entonces ya sabemos que el dominio de esta función
el dominio de y va a ser igual a todos los números reales, le puedo dar cualquier valor, pero le tengo que quitar el número menos 5, se representa entre llaves. Cuando le quitamos un valor o varios valores, se representan entre llaves para no confundirlos con intervalos. Si lo ponemos entre paréntesis, se pueden confundir con intervalos. Entonces, cuando son puntos concretos, un punto, 2 puntos o 3 puntos, los puntos que sean, pero son solamente esos puntos, los representamos entre llaves. Por eso el dominio de las funciones racionales serán todos los números reales menos aquello que nos anula el denominador. Si tenemos este ejemplo, aquí nos pasa igual. Sería un cociente de polinomio, aquí tenemos x en el denominador, entonces cogemos el denominador y lo igualamos a 0. Como es una ecuación de segundo grado, lo resuelvo, puedo sacar factor común y ya tendría x igual a 0 y este x menos 1, si lo igualo a 0 y despejo la x, me saldría el 1. Estos dos valores son los dos valores que nos anula, que nos hace 0 el denominador. Al ser una ecuación de segundo grado van a ser dos valores en vez de 1. Entonces el dominio de esta función, por ser una función racional, será todos los números reales. Cogemos el dominio, aquí no se ve bien, lo voy a poner aquí. El dominio de f de x será todos los números reales menos el número 0 y el número 1. Si yo le doy el valor 0 o el valor 1, me va a ser 0 el denominador. Y eso es lo que tengo que evitar, buscar aquellos valores que me dan 0 el denominador. Por lo tanto, todos los demás valores de la x tienen solución en esta función. Y aquí me pasaría igual. Tengo una función racional, entonces ya sé que el dominio de esta función, el dominio de g de x, será igual a todos los números reales, pero le tenemos que quitar lo que nos salga 0 en el denominador. Cogemos el denominador, lo igualamos a 0 y despejamos la x. ¿Qué ocurre? Que aquí al estar al cuadrado, x será igual a la raíz de menos 1. Como es una raíz negativa, ¿eso qué quiere decir? Que yo cualquier valor que yo le dé aquí a la x nunca me va a dar 0. Si yo tengo un valor negativo, al elevarlo al cuadrado, me va a dar un número positivo, al sumarle 1, nunca voy a llegar al valor 0. Como esta ecuación de segundo grado no tiene solución, al no tener solución, no hay ningún valor que yo al darle aquí en el denominador nos dé 0. Por lo tanto, el dominio de esta función será solamente los números reales, todos los números reales. Le puedo dar todos los números reales. Aquí solamente, bueno, todos los números reales menos el 0 y el 1, y aquí todos los números reales menos el número menos 5. Para calcular el dominio de una función radical tenemos que fijarnos primero en el índice de la raíz, porque si el índice es par, el dominio se hace de una forma y si el índice es impar, se resuelve de otra. Aquí tenemos dos ejemplos de funciones radicales en la que en este tenemos el índice par y en este tenemos el índice impar. Siempre que nos encontremos con una raíz de índice par, puede ser de 2 cuadrada, una raíz cuadrada, o el índice cuarta, o de índice 6 o 8, da igual el índice que sea, siempre y cuando sea un número par. En este caso es 2, es una raíz cuadrada. Su dominio siempre será todo aquel que nos haga mayor o igual que 0 el radicando. ¿Por qué? Porque una raíz cuadrada, en este caso, la raíz de 0 tiene solución, la raíz de un número positivo tiene solución, pero la raíz de un número negativo, dentro del campo de los números reales, no tiene solución. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos, para poder calcular el dominio de esta función, tenemos que coger el radicando y ponerlo mayor o igual que 0. Tenemos que buscar qué valores son los que le tenemos que dar a esta x para que esta raíz no sea una raíz negativa, sea positiva o 0. Resolvemos esta inecuación y la solución de esta inecuación sería el dominio de la función. Cogemos y lo despejamos. El menos 9 sería igual a 9, donde x es igual a más menos 3. Y una vez que tenemos los valores de la x,
lo representábamos en una recta. Trabajábamos desde menos infinito hasta el número más pequeño, que sería el número menos 3, después hasta 3 y después hasta más infinito. Le dábamos valores, os acordáis que las inecuaciones las tenemos en el tema anterior. Si necesitáis repasarlo, os vais al tema anterior y lo repasáis. Arriba en las tarjetas os dejo el enlace. Pero aquí, una vez que tenemos estos valores, lo que tenemos que hacer es representarlos en una gráfica, en una recta, y nos inventamos un valor comprendido entre menos infinito y menos 3, por ejemplo el menos 4. Lo sustituyo en la inecuación, menos 4 al cuadrado, menos 9, yo sé que me da un número positivo. Si yo sustituyo, me invento un valor entre el menos 3 y el 3, por ejemplo el 0, si lo sustituyo aquí, 0 al cuadrado menos 9, me va a dar menos 9, me va a dar un número negativo. Desde 3 hasta infinito hago lo mismo, por ejemplo el 4, 4 por 4, 16, menos 9 me da positivo. Una vez que tengo en la recta qué zonas son las que me dan positivo y las zonas que me dan negativa, me fijo en la inecuación. Como la inecuación te está diciendo que es mayor o igual que 0, las soluciones serán aquellas zonas de la recta donde son positivas. Y esa solución de esa inecuación va a ser el dominio de esta función. Entonces, el dominio, lo voy a colocar aquí, el dominio de f de x va a ser igual a, desde menos infinito, los infinitos siempre se ponen abiertos, desde menos infinito hasta menos 3, el 3 está incluido, se pone el corchete cerrado, unión desde 3 hasta más infinito. Ese sería todo eso, todo esto y todo esto son los valores de x que le podemos dar. Todos aquellos valores comprendidos entre el menos 3 y el 3, cualquier valor que le queramos dar a la x, al sustituirlo aquí me va a salir una raíz negativa. Entonces no tiene solución, no existe función en esta zona. Siempre entonces que tengamos un número, una raíz cuyo índice es par, su dominio es coger el radicando y ponerlo mayor o igual que 0 y resolver esa inecuación, y la solución de esa inecuación será el dominio de la función. Pero ¿qué ocurre si la n es impar? Si la n es impar, nos olvidamos de la raíz, porque el dominio va a ser lo que tengamos dentro del radicando, va a ser el dominio de g de x, de esta función concreta. Como tenemos que la función es un cociente, lo que tenemos es que aplicarle el dominio de una función racional. Ya sabemos que entonces el dominio de esta función, ¿qué será? Dominio de g de x será igual a todos los números reales, porque un cociente, una función racional, serán todos los números reales menos los que nos anula el denominador. ¿Qué es lo que tenemos aquí abajo? Una ecuación de segundo grado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Coger la ecuación de segundo grado y igualarla a 0 y trabajarla para ver qué valores son los que nos hace 0 en el denominador. Esto es resolver la fórmula x igual a menos b menos 1 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado más por menos menos por menos más, perdón, 4 1 4, 6 por 4, 24. Partido 2a. ¿Acordáis la fórmula? Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c, partido 2a. De ahí obtenemos las soluciones. 24 más 1 sería 25, la raíz de 25 que es 5, tenemos menos 1 más 5 partido 2 y menos 1 menos 5 partido 2. Aquí tendríamos a 5 le quito 1, sería 4, entre 2 sería 2. Esto sería menos 6 entre 2 sería menos 3. Ya tenemos dos soluciones. Ahí no se ve bien. Voy a ponerlo ahí un poquito más para acá. Tenemos las soluciones que son 2 y menos 3. ¿Eso qué quiere decir? Que el dominio este, por ser una función radical de índice impar, nos olvidamos del radical y lo único que tenemos que hacer es el dominio del radicando. Como en el radicando lo que tenemos es una función racional, aplicamos que su dominio será todos los números reales menos lo que nos hace 0 el denominador, que tenemos el número 2 y el menos 3. Pues eso es lo que le quitamos al dominio. Y esta sería la solución del dominio de esta función y de esta función.
Una vez que ya sabemos las características de cada una de las funciones para poder calcular su dominio, vamos a complicarlo un poquito más y ya para terminar vamos a hacer estos dos tipos de funciones en el que están mezcladas dos clases de funciones. Aquí tenemos una función racional, pero también dentro de la función racional nos encontramos un radical. Aquí nos pasa igual, tenemos una función racional, tenemos una x en el denominador, pero tenemos a su vez un radical. Tenemos que aplicar la regla de los radicales y también la regla de las fracciones juntas. Siempre que nos encontremos con radical, aquí vamos a pensarlo un poquito, a ver si somos capaces de hacerlo. Este tipo de dominios son dominios típicos ya del curso que viene, de primero de bachiller, más que de cuarto de la ESO. Pero si lo razonamos, sabemos hacer este tipo de ejercicio. Siempre que nos encontremos un radical, tanto en el numerador o en el denominador, el dominio de esta función va a estar basada en función del radical. Tenemos que ver qué valores son, en este caso, como son radicales de índice par, tenemos que ver lo que nos haga mayor o igual que 0 el radical. Entonces tenemos que coger este 4 menos x y hacerle mayor o igual que 0. Tenemos que averiguar lo que nos hace positivo el radical, porque al ser de índice par no puede ser una raíz negativa. Y aquí nos pasaría igual, tenemos que coger el x más 1 y hacerlo mayor o igual que 0. Hasta aquí lo sabemos por las características de los radicales. Si son radicales de índice par, tenemos que ver qué valores son los que nos dan positivo el radical, porque cualquier otro valor que nos dé negativo, ya no está definida la función y da igual que esté en el numerador como que esté en el denominador el radical. Entonces, resolvemos esta inecuación. Menos x mayor o igual que menos 4. Sabemos que cuando tenemos la x negativa la tenemos que poner positiva, le damos la vuelta al signo y cambiamos el otro número. Y ya tenemos la solución. Son todos los valores de x desde menos infinito hasta 4, incluido el 4. Esa sería la solución de esta función. El dominio de esta función serían todos los valores desde menos infinito hasta 4. Porque si le doy un valor distinto, si le doy un valor a partir del 4, por ejemplo el 5, al ponerlo aquí, 4 menos 5 me va a salir una raíz negativa. Y esta función ya no estaría definida, ya no existiría. Entonces el dominio de f de x, el dominio de esta función, será igual a desde menos infinito hasta 4, incluido el 4. Serían todos esos valores. Ya tendríamos hecho el dominio de esa función. Si nos fijamos en esta función, hacemos lo mismo. Tenemos que ver qué valores son los que le podemos dar para que la raíz no me sea negativa. Entonces aquí ya directamente sería mayor o igual que menos 1 y tendríamos ¿qué soluciones? Pues sería desde el menos 1, incluido el menos 1, hasta más infinito. Todos esos valores son los que yo le puedo dar a la raíz para que tenga solución, para que no me dé negativa. Entonces, en principio el dominio sería eso, pero al tener un cociente, al ser esto una fracción racional o una función racional concretamente, ¿qué es lo que tenemos que aplicarle también? Al ser una fracción tenemos que ver qué valores son los que nos hace 0 en el denominador. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, aquí tenemos un fallo, que ahora me he dado cuenta al hacer esto. El 4, yo le puedo dar aquí 4 menos 4 me saldría 0. La raíz de 0 tiene solución, pero me da 0. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al estar el 0 en el denominador, este 4 no me entra. Al no entrar, lo tenemos que poner como paréntesis, porque tenemos que fijarnos que la raíz está en el denominador. Entonces, el mayor o igual que 0... eso está bien si la raíz no se encuentra en el denominador, pero al estar en el denominador, el igual no estaría bien. El número 4 no nos entra, lo tenemos que representar abierto. Entonces aquí nos pasa eso, yo tengo desde menos 1 hasta infinito. Yo le puedo dar cualquier valor comprendido en este intervalo que tiene solución. Pero al tener aquí x menos 3, yo tengo que averiguar qué valor es el que me hace ser el denominador.
lo igualo a 0 y me sale que x es igual a 3. ¿Eso qué quiere decir? Que el número 3 no se lo puedo dar tampoco a esta función. Yo no le puedo dar ningún valor que esté fuera de este intervalo porque me saldría la raíz negativa, pero tampoco le puedo dar el valor 3 porque me sale 0 en el denominador. ¿El valor 3 está dentro de este intervalo? Sí, porque desde menos 1 hasta más infinito, dentro se encuentra el número 3. Entonces se lo tenemos que quitar, porque si no estuviera, no haría falta quitárselo, porque el dominio ya sería ese intervalo. Entonces ahora, para terminar, el dominio de esta función, el dominio de g de x, sería desde menos 1 hasta más infinito, pero le tenemos que quitar, le restamos el número 3 y lo ponemos en forma de llave. Esa es una de las formas de poder poner el dominio y esa sería la solución. Así que gastar mucho cuidado si la raíz está en el denominador, que no es mayor o igual que 0, es solamente mayor que 0 porque el 0 no nos entra al estar en el denominador, y aquí si está en el numerador, el dominio será el intervalo igual que aquí, pero le tenemos que quitar, si dentro de ese intervalo está el número que nos hace 0 en el denominador, se lo tenemos que quitar. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.